Pues muchas gracias a las personas que han organizado este Congreso de Estudios de Género y Teoría Queer. Bien, yo voy a hablaros de la obra de un artista español, Pepe Espaliu. Ahí tenéis las fechas de nacimiento y muerte. Como podéis observar, su trayectoria vital fue breve, ¿no? Pepe Espaliu nació en Córdoba, en Andalucía. Tuvo una formación artística no reglada, en parte en Sevilla y sobre todo en Barcelona, en los años 70. A mediados de esa década decidió marcharse a París, entusiasmado como estaba por descubrir los entresijos del psicoanálisis, ¿no? Y vivió en la capital francesa durante 10 años, ¿no? Y a mediados de la década siguiente, de los 80, se instala de nuevo en España, y murió en el año 93 a causa del SIDA. Estos son algunos elementos biográficos importantes a tener en cuenta. Como ya he nombrado que, digamos, su mundo vital se movió entre el contexto español y el contexto francés, antes de adentrarme en la propia obra del artista, ¿no? Y tratar de analizar estas ocultaciones y revelaciones, ¿no? En torno a la identidad sexual, quería destacar algunos datos que son importantes, ¿no? Para entender mejor el contexto tanto francés como español. En lo que se refiere a Francia, decir que en 1978, cuando de hecho Pepe Espaliu estaba en París, 11 personas fueron detenidas en el bar Le Manhattan, acusadas de ultraje público al pudor de personas del mismo sexo. Esta figura era utilizada a menudo para condenar a los homosexuales. La redada que se produjo en este bar parisino suscitó una protesta entre sectores intelectuales, entre los cuales destacan los nombres de Marguerite Duras, Michel Foucault, Patrice Chéreau, Guy Ockeghem. 4 años más tarde, en Francia, por fin, bajo el gobierno de François Mitterrand, se establece que la edad de mayoría sexual en las relaciones homosexuales debe ser la misma que en las relaciones heterosexuales, lo que no sucedía anteriormente. Son dos datos a tener en cuenta sobre el contexto francés. En lo que se refiere al contexto español, decir que en el año 79 se suprimieron los actos de homosexualidad como delito contemplados en la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que había puesto en marcha el franquismo en 1970. Sin embargo, algunos artículos punitivos, como el de escándalo público, estuvieron vigentes hasta 1989, es decir, bien entrada ya el recorrido de la democracia española. Otro dato a tener en cuenta es que en el año 80 fue legalizado el primer grupo de gays y lesbianas, el Front d'Alliberament Gay de Cataluña. Dicho esto, el estigma social perduraba en las percepciones de la gente. Por poner un ejemplo, un programa emitido por la televisión española, Informe Semanal, en el año 81, el programa se llama Informe Semanal, como acabo de decir, y concretamente está dedicado a la homosexualidad aquí y ahora. Entre los testimonios que recogen ese programa, que son bastante, digamos, compartidos por un segmento importante de la población española, digamos, ¿no? Se dice que la homosexualidad es una desgracia horrible, una enfermedad más, una anomalía de la naturaleza, un comportamiento que solamente debe ser tolerado en el caso de que no perjudique a los demás, pues de lo contrario les daría mal ejemplo a la juventud. Es decir, la homosexualidad se veía como un chiste, permitía a determinadas personas esbozar media sonrisa o producía desconcierto o un abierto y furibundo rechazo. Estos son elementos importantes. Esta imagen que acabáis de ver, la que acaba de pasar, es un retrato que le hicieron a Espaliu, donde él ya juega a esta cuestión de la ocultación, ¿no? Aparece ataviado con esta chupa, con esta cazadora de cuero, digamos, y va mostrando solamente una parte de su rostro. Esto lo utiliza en algunos trabajos, ¿no? Podemos empezar ya con la primera imagen, la siguiente, por favor, ¿no? En los años 80, él inicia un conjunto de pinturas, ¿no? A vueltas con la idea de la identidad. Entonces se centra particularmente en el rostro es el epicentro. El rostro en este caso aparece quebrado, como una vasija, ¿no? Junto a unas manos que dibujan un gesto artificial, ¿no? Hasta el momento aparece todo bastante enigmático. La siguiente, por favor, ¿no? Otra obra del mismo año,
con o sin ti. Esta fórmula con o sin ti la va a utilizar mucho tiempo después, ¿no? Pensad que el recorrido artístico de Spaliu es relativamente breve y me estoy centrando en obras que van desde mediados de los 80 hasta el año 93, que es cuando él muere, ¿no? Entonces, esta antinomia del con o sin ti, ¿no? Que obviamente puede hablar del amor o de la falta de amor o incluso el desamor, está presente. Aquí de nuevo también veis la referencia al rostro, un rostro incompleto que está en la oscuridad y estas manos un poco manipuladoras que no sabemos realmente muy bien a dónde nos quieren llevar. La siguiente, por favor. En esos años, 87, 88, ¿no? Porque él quemó las etapas de una forma muy rápida, le interesaron mucho trabajar sobre la cuestión del guante como una segunda piel, ¿no? El contacto con el cuerpo. Aquí tenéis un guante, digamos, de una mano que podría ser incluso hasta en un signo militar y otro que parece que se esté disolviendo. En esos años, una revista italiana le pidió que explicara sus propósitos artísticos, ¿no? Y hablando del guante, dice lo siguiente: el guante es un objeto fugaz que esconde al sujeto, que lo niega evidenciándolo, que lo enmascara convirtiéndolo en una suposición, en una duda bajo su fieltro. Guante que es escena de ausencias, objeto metafórico ideal, guante del amante que mata el recuerdo de la piel amada. Aquí la expresión del verbo matar es importante porque el componente violento o agresivo, digamos, está, digamos, también presente aleteando en muchas de sus obras, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En esos años hizo una serie también corta, de alrededor de unos 6 cuadros sobre madera, donde va a mostrar claramente la fascinación que sentía por las estatuarias, por la estatuaria africana, estatuillas que él mismo coleccionaba. En esta obra llamada Noche va a juxtaponer y también a oponer de cierto modo la cultura clásica que aparece negada con este elemento geométrico, ¿no? Y la cultura africana. Ambas parece que están cubiertas o amparadas bajo una misma cortina. Los genitales masculinos de la figura africana han desaparecido y han sido sustituidos por unos sensuales labios que también utiliza en muchas otras obras. Vamos a pasar a la próxima, por favor. Arma blanca. Aquí se mantiene esa fascinación por la estatuaria africana, como podéis ver en la imagen de la izquierda, una estatua bastante ambigua, porque hay elementos que nos pueden hacer pensar en unos pechos de mujer, pero al mismo tiempo un elemento protuberante que tal vez podría hacernos pensar en un componente fálico, ¿no? La alusión a lo fálico también está presente en el arma, en el instrumental aludido en el título, y aparece también esta mancha espermática blanca en la parte central con unas claras referencias sexuales. La próxima, por favor. En el año 88, cuando ya estaba plenamente instalado en España, en Madrid concretamente, va a iniciar un conjunto de piezas escultóricas, ¿no? Se va a adentrar en la escultura porque él es un artista digamos, polifacético y trabaja en diferentes técnicas, el dibujo, también la pintura, y finalmente en los últimos años de su vida también hizo trabajo de carácter performativo. Las máscaras son una clara alusión al rostro, a lo que se oculta. Nunca es un rostro con unos elementos faciales claros, fácilmente identificables, ¿no? Son elementos muy frágiles. Podemos pasar a la próxima. Están hechas en la mayoría de los casos, ¿no?, o con papel, como estáis viendo ahora, en esta pieza que alude al rostro y también a los recortables, ¿no? O pueden estar hechos de guata, por ejemplo, ¿no? O también de goma espuma, como la próxima que vais a ver a continuación, ¿no? Bien, estas máscaras claramente de nuevo aluden a la ocultación de la identidad, ¿eh? El rostro, el óvalo, es lo que le preocupa, lo que le obsesiona, hasta el punto de que en la próxima obra vais a ver la siguiente,
Hola, así. En este dibujo que hizo un año más tarde, de nuevo, estos óvalos ocupan toda la composición. Hay unos elementos amenazantes, ¿no? En la parte central, este óvalo que parece también, digamos, un elemento agresivo, ¿no? Esta figura de la parte inferior a la izquierda, que puede ser una aguja. De nuevo, son rostros bastante opacos que ocultan algo que no se nos acaba de explicitar. La siguiente, por favor. En el 88 hizo una exposición en Madrid, en la Galería La Máquina Española, y muchas de las obras tienen un título enigmático. Es esta y las que vienen a continuación. Se llaman Santos, son obras hechas en cuero. El título Santos es una alusión a un texto de Jean-Paul Sartre, un texto que escribió este filósofo francés dedicado a Jean Genet, ¿no? Concretamente el texto se llama Saint-Genet, comédien et martyr, del año 52, y él estaba totalmente... Vamos a detenernos ahí un momentito, por favor. Digamos, Sartre estaba totalmente fascinado por la vida delictiva, por el pasado delictivo que había tenido el autor de Las criadas, ¿no? Estos son máscaras de nuevo que él coloca, que Spaliu coloca sobre unas peanas muy bajas, como alusivas a la muerte. Él tenía en mente unas figuras africanas que había visto en el British Museum, ¿no? Vamos a ir ahora a la diapositiva donde aparece Spaliu con este cartel, donde se ve a un Spaliu muy joven. Aquí vamos a detenernos un momento. Un Spaliu realmente muy joven, ¿no? Donde él se retrata delante de este cartel de un escritor al que adoraba. Sabemos por unos textos biográficos de Spaliu que él recorría las calles de París hasta descubrir dónde vivía Jean Genet, se apostaba cerca del hostal de mala muerte en el que residía, tratando de vislumbrarlo de lejos, de perseguirle por las calles, pero sin atreverse realmente a hablar con él, ¿no? Esta obra de Jean Genet, Severa Vigilancia, es un texto teatral que cuenta la historia de 3 prisioneros encerrados en la misma celda. Soledad, desgracia, violencia y deseo son los ejes de esta obra, con un componente también homoerótico. La próxima, por favor. La huella de Genet perdura en esta obra que veis, ¿no? Una pieza de armazón negro en la que cuelgan 4 telas enrolladas con sus respectivos nudos, indicativas probablemente de las que emplearían los reos para escapar o suicidarse, ¿no? A veces en los textos de Spaliu él hace comparación entre los reos y los homosexuales que dan vueltas en torno a los baños públicos en busca de una satisfacción sexual, ¿no? O los reos que dan vueltas, por ejemplo, en el patio de una cárcel. La próxima, por favor. En el año 90 se cruza en la vida de Spaliu el SIDA, aunque bajo el temor apunta a la sospecha del contagio, pero también a la pervivencia de una pulsión sexual extrema que se desvelará al final de su vida. Las varas que veis penetran 2 cuadrados en los que se ha dibujado una suerte de flor que es un trasunto del sexo. ¿No son acaso esas varas lanzas que atraviesan una superficie hiriéndola? ¿A qué responde esa violencia que no se explicita con claridad? Si ya no hablamos de la ocultación de la identidad homosexual, habría otros pliegues de la sexualidad, otras pulsiones de vida y de muerte que quedan omitidos. La próxima. Gracias. En el año 92, digamos, él ya asume plenamente, digamos, que está enfermo de SIDA, y también en ese año él va a escribir un texto bellísimo publicado en el periódico El País, Retrato del artista desahuciado, donde dice lo siguiente: mi homosexualidad fue el primer signo de exclusión de ese mundo. Nosotros homosexuales hemos sido obligados a inventarnos un mundo paralelo, construido a partir de nuestro peculiar modo de entender sus leyes, sus instituciones, sus creencias y su forma de concebir el amor. Frente a esta perpetua otredad en la que vives, frente a un estar en el mundo que ni comprendes ni te interesa y al que sientes perennemente agresivo con todo aquello que eres y cómo eres, solo el arte me ofreció la posibilidad de crear una silenciosa mentira que se convirtió en mi única verdad, último reducto de lo real. Bien, y dice en su última frase: agradezco al SIDA esta vuelta impensada a la superficie, ubicándome por primera vez en una acción en términos de realidad. Esto que estáis viendo es un proyecto escultórico y performativo que él también hizo, donde creó esta especie de palanquines que aluden a espacios
en donde se sentían las personas que tenían SIDA como si estuvieran en una auténtica prisión, como si estuvieran totalmente encerrados, aislados y marginados del mundo. La próxima, él los colocaba en espacios difíciles de acceso prácticamente imposible, son como unos palanquines en donde se transportaba a las personas, pero en este caso están herméticamente cerrados. En la próxima veréis que el proyecto del carring, de este transporte de la persona enferma, también él mismo lo llevó a la calle, en este caso en esta imagen de San Sebastián del 92, donde él es llevado en volandas por diferentes parejas que recorren la ciudad donostiarra desde un punto relacionado con la cultura, como era el Festival de Cine de San Sebastián, hasta llegar al ayuntamiento para unir, el ámbito político con el ámbito creativo, el ámbito, del arte también, ¿no? La próxima, por favor. Esta es una obra que él le dedicó justamente a todas aquellas personas amigas, ¿no?, que habían muerto, que habían contraído la enfermedad y que habían perecido, ¿no? De nuevo, aquí tenemos la sensación de estar enjaulado. Dentro de esta jaula mete esta especie de urna alusiva a la muerte, digamos que está doblemente encerrada. La próxima. Ya os he comentado que en el texto de Retrato del artista desahuciado, él hace su coming out, digamos, ¿no?, como enfermo de SIDA, pero también como homosexual. En ese momento en España muy pocas personas públicas, muy pocas personas conocidas se atrevían, digamos, a hablar con franqueza de sus deseos, de su forma de ver el mundo, si se trataba de homosexualidad o de lesbianismo, por ejemplo, ¿no? En los últimos días, inmerso en una actividad frenética, pese al frágil estado de salud que estaba, cristalizará mediante el dibujo los vínculos de amor y deseo entre hombres que antes no había podido o sabido plasmar, ¿no? En la próxima, por ejemplo, aquí veréis otro ejemplo también de estos vínculos sexuales, ¿no?, entre cuerpo o elementos del cuerpo del hombre. Y en la próxima veréis, ¿no?, una alusión a este cono sin ti, a esta antinomia, a este amor y desamor, digamos, ¿no?, al que hacía alusión ya en el año 87. Aquí aparecen estas letras formando un círculo y en la parte superior, a modo de collage, he colocado un recorte de una revista que muestra unas meaderas, unos baños públicos, ¿no?, en torno a los cuales la gente, algunos hombres, ¿no?, acudían en busca de sexo, sabiendo que obviamente podía producirse también una redada, como le ocurrió cuando Espaliu vivía en París en la segunda mitad de los 70. Y la próxima, y con esta voy a cerrar, ¿no? Voy a cerrar esta comunicación con un asombroso collage en el que, a modo de inversión visual, dos flores ocupan el blanco del papel, las dos parecen el haz y el embés, capaces ambas de herir, aunque sean de distinto tipo. Una muestra sus espinas, la veis en la parte inferior, de cogerla, la mano quedaría dañada, la otra, el pene, lleva unos clavos en el escroto y el artista ha añadido un objeto, una anilla, un cock ring, podríamos decir, en el glande. Placer y dolor quedan, en este caso, finalmente expuestos. Estas son obras que él hizo en la última etapa de su vida en Ámsterdam, antes de regresar definitivamente a Córdoba, a la ciudad en la que murió. En una trayectoria corta de menos de una década, Espaliu desplegará sus reflexiones sobre su identidad sexual y sus deseos mediante una panoplia de formas y símbolos crípticos, herméticos. El lenguaje empleado se irá simplificando con el paso de los años, dando pie a aberturas y revelaciones sobre una sexualidad que la sociedad de su tiempo todavía condenaba. Muchas gracias.